Shalom. Volvemos ahora para el estudio de la Mishnah. Capítulo 1, versículo 11. Estamos estudiando el Pirkei Avot. Leemos. Abtalión solía decir: maestros, Jajamín, sed prudentes en vuestras explicaciones para no dar lugar a un mal entendimiento, ya que pueden ocasionaros el exilio. Allí podrías llegar a un lugar donde las aguas son turbias y los discípulos que os siguen podrían beber y morir, y el nombre de Elohim resultaría profanado. Bien. La Mishnah nos aconseja, a través de este texto que va a mencionar Abtalión para nosotros como parte de la Torah oral, acerca del temor que deben tener los jajamín, los sabios de la Torah, los maestros de la Torah, para poder difundir la enseñanza fiel, verdadera, correcta. Nos menciona la prudencia. Sed prudentes en vuestras explicaciones. El detalle de lo que está escrito en la Torah no son sus letras, no son sus palabras. El peligro siempre se encuentra en las explicaciones, en las interpretaciones que se dan de la Torah. La Torah habla fielmente de su contenido. El problema y el peligro siempre latente es cuando los maestros equivocamos la interpretación de cada palabra, de lo que está escrito en la Torah. Si en un texto cualquiera, cualquier otro libro común que se lea, puede ser incomprensible ante el lector, esto puede causar pues una mala calificación, una mala nota en la escuela, en algún trabajo. Pero con respecto de la Torah, el peligro es mayor, porque la Torah contiene palabras de vida, contiene palabras para las almas de las personas. Platicábamos en clases anteriores de cuando el pueblo de Israel tuvo que quitar las vidas, las almas de los pueblos kenanim. Pues resulta que un maestro de Torah, si no hace correctamente las interpretaciones y explicaciones de la Torah, llega a lo siguiente, como dice el texto, ya que pueden ocasionar el exilio. El exilio es haber salido de la tierra de Israel. Que el pueblo de Hashem, pueblo de Israel, haya salido de su tierra, el lugar en el cual se debe de poner en práctica lo que está escrito en la Torah. Y con esto, alejarse más de Hakadosh Baruj Hu. Este es el exilio. Alejarse del lugar santo, del lugar donde se muestra la presencia divina. Con lo cual, se aleja el desarrollo para Israel. También dice, allí podrías llegar a un lugar donde las aguas son turbias. Las aguas de la Torah son limpias como las de un manantial. Pero conforme se va alejando las aguas del nacimiento de las aguas, o sea, del manantial, entonces las aguas empiezan a ensuciarse, a mostrarse turbias. La Torah son aguas limpias. Las interpretaciones o explicaciones equivocadas de la Torah son semejantes a las aguas turbias. No pueden ser bebidas. Provocan el exilio. Provocan que no puedan ser bebidas, que no puedan saciar la sed. Y los discípulos que os siguen podrían beber y morir. Pues las aguas turbias van a estar sucias, contaminadas, con excesos de tierra, lodo, lo cual no es posible digerir por el organismo. Y entonces, ¿qué dice?
los discípulos al beber morirían. Cuando las aguas ya no son del manantial limpias y cristalinas, las interpretaciones no son correctas, los alumnos que oyen al maestro corren el peligro de aceptar y adoptar estas palabras como verdades, con lo cual podrían morir. El exilio es separarse de Akadosh Baruj Hu. La muerte es un estado todavía de mayor separación, pues la vida ya no se encuentra en cada uno de nosotros y la oportunidad ya no existe. Y finalmente, y el nombre de Elohim sea profanado. ¿Por qué? Pues se espera que los sabios de Israel puedan dar la interpretación correcta de la Torah. La interpretación correcta y explicación correcta y viable de la Torah. En ellos descansa la oportunidad de mantener con vida al pueblo de Israel, apegarse llanamente a lo que está en la Torah escrita. He ahí la importancia de que nosotros estudiemos la Torah, no las explicaciones, porque las explicaciones pueden en un momento dado rozar en el error. Debemos tener un conocimiento pleno de lo que se encuentra en la Torah. Es muy importante para que de esta forma nosotros seamos llevados a las aguas limpias del manantial, a entender lo que está escrito en la Torah. No se trata de comprender las interpretaciones de los jajamín. El estudio de la Torah no es entender las explicaciones de los jajamín, de los sabios de la Torah. De lo que se trata es de entender los textos de la Torah, no de las interpretaciones de los jajamín. La Torah son las aguas limpias y las interpretaciones de los jajamín pueden ser interpretaciones acertadas o equivocadas. Y ese hecho nos puede llevar al error. En cambio, la Torah y sus palabras simples y sencillas no nos llevarán al error, sino al acierto. Entendamos. Nuestra vocación debe ser el estudio de la Torah, más allá que las interpretaciones de los jajamín o de los rabinos. Estudiemos la Torah. Ese es un consejo para todos. Nos vemos en la próxima. Shalom.